Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este séptimo video de la serie de cómo hacer un violín paso a paso, quiero enseñarte el proceso que se utiliza para fabricar los aros de este instrumento. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Para empezar, necesitamos el molde que se enseñó a construir en el capítulo anterior, además de 4 piezas de madera de 3.8 centímetros de ancho, 3.8 centímetros de profundidad o grueso, y 3.1 centímetros de altura. También serán necesarias 2 piezas de madera adicionales de 2 centímetros de grueso, y 3.1 centímetros de altura. El ancho estará determinado por la cavidad tanto inferior como superior en la que estos deben calzar. Estas piezas de madera deben instalarse de manera vertical, es decir, con la testa hacia arriba. El primer paso consiste en sujetar estas piezas a la formaleta o molde del violín. Para ello, se aplica una sola gota de pegamento instantáneo, o de cola animal, en cada una de las caras que hace contacto con el molde. Es muy importante aplicar una sola gota de pegamento, ya que estas piezas solo se ajustan al molde de manera momentánea, y en los pasos siguientes será necesario desarmar para continuar con el proceso. Realizada esta operación, se sujeta las uniones con algunas prensas. Después de 6 horas de secado como mínimo, se procede a retirar las prensas, y a marcar la figura que se debe dar a cada uno de los tacos. Para ello se utiliza el molde de cartón que se enseñó a construir en el capítulo anterior. Una vez marcada la forma puntiaguda de las 4 esquinas, se procede a cortar los excedentes. En este caso, lo haré por medio de una sierra de cinta sin fin. A continuación, se procede a pulir las curvas por medio de una lija, verificando constantemente que cada una de las 4 esquinas quede a escuadra con la mesa de trabajo. Posteriormente, se procede a marcar la forma ovalada del taco inferior y superior. A continuación, se quitan los excedentes por medio de un cepillo de vuelta, o como en este caso con una lijadora de disco. Terminado este paso, se procede a trabajar los aros. Para ello, se necesita madera de 3.1 centímetros de ancho, y 2 centímetros de grosor como mínimo. El proceso empieza cortando láminas de 2.8 milímetros de grosor, o 3 milímetros como máximo. Esta operación, la realizaré en este caso, con una sierra circular, pero también se podría realizar a mano con herramientas de corte tradicionales. A continuación, se procede a cepillar cada una de las láminas, con el objetivo de darles el calibre final que en este caso, corresponde a 1.9 milímetros. Cuando las piezas ya están calibradas, se procede a dimensionarlas de la siguiente manera. 2 láminas de 30 centímetros de largo para los lóbulos inferiores. 2 láminas de 27.5 centímetros para los lóbulos superiores, y 2 láminas de 24 centímetros para las curvas centrales. En este punto, el material está listo para ser doblado. Para esa tarea, el primer paso consiste en humedecer la madera que se pretende doblar. Esto se hace por 3 minutos como máximo. Posteriormente, se procede a moldear cada lámina de madera de acuerdo a las curvas del lugar al que pertenezca. Para realizar este paso, es indispensable utilizar una lámina de metal lo suficientemente flexible por la parte superior de cada pieza.
Esto se hace con el fin de evitar que la madera se rompa al ejercer presión sobre el tubo caliente o sobre el domador. Dicho lo anterior, se procede a modelar cada parte del violín, ejerciendo un poco de presión sobre el tubo caliente y mojando la madera constantemente. Cuando la forma ya está medianamente cerca, se procede a realizar la medición en el molde, hasta asegurar la máxima precisión en el ajuste. Cuando la pieza ya está lista, se procede a asegurarla por medio de una prensa, con el propósito de que la madera no se desdoble durante el resto del secado. Una vez se tienen todos los aros listos y con su forma final, se procede a medir y a quitar los excedentes en la parte inferior y superior del instrumento. Para ello se traza una línea a escuadra, y se realiza un corte limpio con una sierra fina o, como en este caso, con un bisturí de precisión. Realizada esta operación, se procede a cubrir las partes del molde que están por fuera de las esquinas donde se unirán los aros. Para esa operación se utiliza cinta de enmascarar. Posteriormente, se procede a aplicar pegamento en las esquinas del molde correspondientes a los aros centrales. En este caso estoy usando pegamento blanco para madera a base de polivinil acetato. Sin embargo, la escuela tradicional de lutería de instrumentos de cuerda frotada prefiere utilizar cola a base de hueso y piel de animal. A continuación, se posicionan los aros centrales en su lugar y se procede a asegurarlos con prensas o con cualquier sistema que permita una buena unión entre las partes. Después de algunas horas de secado, se procede a quitar los excedentes utilizando la plantilla de las esquinas, con el objetivo de realizar el corte, continuando con la curva y no de manera recta. Posteriormente, se procede a retocar la figura con una lima de media caña, para asegurar que el aro se fusione con el taco, y prolongar de esta manera la curva anteriormente descrita.
En este punto, ya se puede continuar pegando los demás aros. Transcurrido el tiempo de secado pertinente, se procede a realizar el corte de los excedentes y dar el acabado final de la unión de los dos aros. A continuación, y con los aros ya listos, se procede a nivelar toda la estructura lijando ambas caras sobre una base plana, y con una lija de grano 80, con el objetivo de nivelar todas las imperfecciones, y de dejar la pieza lista para ser ensamblada a las tapas. Posteriormente, solo queda desarmar el molde. Para ello, se procede a dar golpes ligeros con un mazo de goma en las áreas cercanas a todos los tacos. Este proceso se debe hacer con mucha calma y paciencia, ya que el molde debe salir de forma suave y sin que ninguna de las partes se lastime. Finalmente, se procede a comprobar la unión con las tapas, y una vez hecha esta verificación, se procede a introducir los aros nuevamente en el molde, pero esta vez sin pegamento, para poder continuar con los pasos siguientes. Con esto hemos llegado al final de este video. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides dejarme tu like, y sobre todo suscribirte al canal, para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.